contener el virus y la situación se va a mejorar. Yo no creía que la situación fuera a extenderse y convertirse en una pandemia. En realidad, cuando estaba tomándome un café con una amiga, volteé a ver y vi a unas personas de China y le preguntamos al camarero que si de dónde venían y nos dijeron, tiene 5 días que están aquí, y nosotros nos quedamos mirando y dijimos, wow, entonces las fronteras están abiertas y el virus tarde o temprano va a llegar. Y para nosotros fue bastante impresionante ver que no había ninguna medida de restricción en ese tiempo para las fronteras. Y cuando ya en poco tiempo el virus se extendió, supimos que estuvo en Italia, estuvo en España y escuchamos de toda la gente que se estaba muriendo, pues muchos nos entró miedo, entramos en pánico, pasaron por nuestra mente muchas situaciones que pudieran pasar, como los números de muertos, en cierta manera la incertidumbre de lo que fuera a pasar. Y cuando llegó a México y que vimos que la situación no estaba realmente controlada y no había un programa de prevención, sino que todo se ha ido realizando sobre la marcha. Afortunadamente bien, somos un país que de alguna manera ha logrado contener el virus y ya la curva se está aplanando. Pero eso no nos deja en cierta forma de estar en incertidumbre por esta contingencia y porque en cierta manera estamos dentro de un confinamiento que jamás en la vida habíamos pensado. Entonces, esta situación tan grave de alguna manera nos hace pensar que tenemos que tomar ciertas medidas para poder entrar en un proceso de desarrollo y salir adelante de este peligro. Hay una carta que escribe el presidente Kaguta Museveni, es el presidente de Uganda, y menciona ahí que estamos en una guerra, pero en una guerra en donde no hay armas, en donde no hay soldados, sino es una guerra que tampoco tiene fronteras, pero es un ejército despiadado porque su agenda es la muerte. Y ayer nos enteramos de la muerte de un pastor que todos queremos y apreciamos, y cuando un muerto ya está cerca de nosotros, un familiar, ya duele, ya sentimos que está cerca de nosotros, ¿no? Y de alguna manera las reacciones de las personas son diferentes. Algunas personas se confunden, otras se desorientan, otras tienen dificultad para tomar decisiones, otras personas no pueden dormir, se preocupan por el desastre que pudiera ocurrir, y en muchas ocasiones se sienten hasta con culpabilidad, impulsividad de no saber qué hacer. Y teniendo este confinamiento dentro de la familia, también se menciona que han aumentado los niveles de violencia. Ahora, dentro de esto mismo le sumamos las reacciones que tiene nuestro cuerpo, porque estamos acostumbrados a salir, a caminar, a platicar con los amigos, a estar en reuniones, y de repente estar en el confinamiento, llega un momento en que sí sufrimos cansancio, fatiga, nuestro corazón a veces se acelera, a veces hay momentos en que no queremos hacer nada porque nos sentimos mal por el aislamiento, y todo esto tiene algunas reacciones emocionales que de alguna manera pues sí causan irritabilidad, enojo, resentimiento, ansiedad, cambios de humor. Ante esta pandemia y el confinamiento entra el miedo, la desesperación. Pero alto, 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 alto. El mundo no es como como es realmente, sino cómo lo vemos, cómo lo estás viendo. Porque si llega un momento en que después de tantas noticias de coronavirus acá, coronavirus allá, te saturas la mente y llega un momento de desesperación. Pero hay una forma de cómo ver el mundo diferente. Si los medios de comunicación
nos están saturando de estas informaciones. ¿Qué tenemos que hacer para tener higiene y salud mental y poder salir adelante? Porque en esta guerra, como lo dice el presidente de Uganda, es una guerra en donde el más fuerte, física, emocionalmente y espiritualmente, va a sobrevivir. Y cuando estamos en una guerra, no estamos diciendo, bueno, a ver si me escondo dentro del sótano o a ver si sigo las medidas, sino cuando estás en una guerra, te pones tu casco, te pones tu uniforme de soldado y marchas y sales adelante, porque si no te mueres, te quedas. Es una realidad esto. Entonces aquí tenemos 6 sombreros para pensar, y dependiendo el color, también nosotros podemos escoger la manera de pensar, porque el mundo es cómo lo vemos, es nuestra capacidad que tenemos para poder mirarlo de diferente manera. Si yo lo veo blanco, eso quiere decir que yo estoy viendo estadísticas. Si yo lo veo rojo, lo veo con pasión y digo, voy a salir adelante. Si lo veo negro, pues lo voy a ver pesimista. Si lo veo amarillo, puede ser que esté utilizando la creatividad. Si lo veo verde, es la esperanza. Y si lo veo azul, es la lógica. Es como yo lo quiera ver. Pero ante esta situación de crisis, no es la primera vez que está sucediendo. En la historia ya han habido otras epidemias y han habido también guerras. Y dentro de estas guerras, en la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó totalmente destruido y salió de las cenizas. Por lo tanto, la palabra crisis en japonés tiene 2 términos importantes, 2 características importantes: peligro y oportunidad. Ellos ven así la crisis, como que tenemos que estar con las antenitas bien puestas, pero que también nos da una oportunidad de poder sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Einstein decía que una crisis es una manera en la que nosotros podemos tener una bendición, ¿sí? ¿Por qué? Porque saca lo mejor que hay dentro de nosotros. Y también Horacio decía que ante la adversidad, la crisis tiene el don de despertar talentos que en cierta manera pudieron estar dormidos. Charles Darwin también menciona que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se sabe adaptar a los cambios. Y para poder adaptarte a los cambios necesitas ser flexible, porque si en alguna manera tus pensamientos son rígidos, si tienes ciertas rutinas, si tienes un pensamiento polarizado donde digas, esto es blanco y es negro, pero no existen los grises. Entonces, como no existen los grises, yo siempre me veo un extremo o el otro. Necesito trabajar en ver otros colores para que mi espectro se abre. Alguien dijo, el autor de la quinta disciplina decía, no mires solamente los árboles, mira la dimensión del bosque. Sé flexible, ten apertura de ver qué está sucediendo realmente y cómo yo con mi actitud puedo mejorar esta situación de manera personal y también social. Steve Hawking menciona que la inteligencia es la habilidad para adaptarse a los cambios. Y bueno, aquí algo bien importante. Si no nos gusta nuestra realidad, pues yo creo que a nadie le gusta vivir ahorita en este confinamiento, ¿verdad? Pues todos quisiéramos estar en nuestro trabajo, caminar, pasear, pero no podemos. Entonces aquí lo que nos toca es trabajar con nuestra actitud. Pero la actitud viene de más de 600,000 pensamientos diarios que tenemos. 60,000 pensamientos al día llegan a nuestra mente. Y esos 60,000 pensamientos, muchos de ellos no son reales. Algunos de ellos simplemente llegan sin que nosotros nos demos cuenta. Porque nuestra mente no puede estar detenida, siempre tiene pensamientos. Y si de esos 60,000 pensamientos nosotros podemos discriminar cuáles son los pensamientos
que sí son reales y cuáles son imaginarios, porque se dice que el 90% de las cosas que nos preocupan no van a suceder. Qué interesante, ¿no? Si el 90% de las cosas no van a suceder, quiere decir que muchas veces nosotros nos metemos el pie solitos porque nos preocupamos de más. Y esos pensamientos negativos son contagiosos. Al escuchar noticias negativas, al tener pensamientos negativos, llega un momento en que se hace un círculo de la derrota, en donde empieza el miedo, la desesperación, la preocupación, y así se va. Es un círculo infinito y hay que romperlo, porque los pensamientos negativos son profecías autocumplidoras. Cuando en nuestra mente nosotros tenemos, me voy a enfermar, me va a pasar esto, voy a perder mi trabajo, me siento muy triste, me voy a deprimir, la mente dice concedido, concedido. Entonces aquí hay una capacidad que se llama autorregulación. Y la autorregulación tiene que ver donde yo tengo que discriminar mis pensamientos y decidir qué pensamientos le voy a dar cabida. Permítanme tantito. Disculpen. ¿Qué pensamientos les voy a dar cabida y qué pensamientos no? Entonces aquí me tocaría monitorear esos pensamientos y a la misma vez estar bien pendiente de ellos para que ninguno de ellos me esté ocasionando una emoción negativa. Porque si yo le doy mucha importancia a esos pensamientos, va a llegar el momento en que la persona está triste y no va a saber por qué. A veces decimos, ¿y qué te pasa? No, pues estoy triste. ¿Y por qué? Pues no sé, pero estoy triste. Eso se debe a que a veces, sin darnos cuenta, le damos más le damos más fuerza a lo que estamos pensando y no tenemos control de eso. Entonces aquí viene algo muy importante. Tenemos nosotros que tener la habilidad de poder autorregularnos para poder decidir qué pensamientos entran a nuestra mente y cuáles desechamos. ¿Cuál es la definición de ansiedad? Una persona que no está a gusto con su realidad. Esa es una definición de ansiedad. ¿Y de dónde viene esa definición de ansiedad? Ese sentimiento de ansiedad de los pensamientos negativos. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos pensamientos negativos, los vamos a cambiar por pensamientos positivos. Y así nosotros vamos a eliminar de alguna manera la ansiedad. Ellen White dice que debemos trabajar para obtener cuerpos sanos y mentes robustas, que no se debiliten con facilidad. ¿Por qué dice Ellen White esto? Porque hay personas que son vulnerables, son fáciles de manejar, fáciles de influenciar, su mente es vulnerable. Fácilmente las personas vulnerables cambian de estado de ánimo y por eso los medios de comunicación tienen una agenda de crear pánico, de crear incertidumbre. Y si nosotros no estamos atentos a esa situación, fácilmente vamos a caer en pánico porque estamos siguiendo un patrón. ¿Qué tenemos que hacer? Robustecer nuestra mente, tener disciplina e higiene mental. A eso se refiere la hermana White, que tenemos que tener higiene mental de cuidar esos pensamientos, ¿sí? Por lo tanto, continúa diciendo en el libro El Ministerio de Curación que nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de alabanza y agradecimiento. Una maestra mía me decía, cuando tengas problemas, arrodíllate y agradécele a Dios todo lo que te ha dado. Y canta y alábalo. Y yo decía, maestra, ¿así? Sí, así.
En lugar de pedirle, no le pidas, tú agradécele a Dios todo lo que tienes y alábalo. Y vas a ver que Él ya sabe tus necesidades, sabe que ahorita necesitas trabajar, que necesitas suplir tus necesidades. Entonces, lo que Él quiere es desarrollar tu fe. A veces el Señor se tarda en contestar nuestras oraciones. Y mis queridos padres de familia, mis queridos amigos, el hambre ya está en el mundo. Estuve viendo algunos videos anoche de personas que están haciendo largas filas para empeñar sus cosas en Yucatán, en Tabasco, en varios estados. Y la situación económica va a venirse cada vez más, se va a poner cada vez más difícil. Pero emocionalmente nosotros tenemos que estar ya preparados como cristianos de que nuestra mente debe de estar siempre enfocada en el agradecimiento y la alabanza para poder ser fuertes emocionalmente. Luego sigue mencionando la hermana White que hay que resistir la melancolía. Es decir, que no le demos, que no desarrollemos ese espíritu de tristeza, que no le demos, no dejemos que eso crezca, ¿sí? Que cuando suceda eso nos pongamos en posición de oración y de agradecimiento. Ahora, mis queridos padres, mis queridos amigos, ¿qué sucede cuando estamos en confinamiento? Pues les comento que cuando estamos en confinamiento la energía baja. Ya no tenemos tanta energía como cuando tenemos que salir a caminar, a pasear, a trabajar. O sea, nuestra energía baja. Y eso hace que a veces estemos aletargados, que a veces estemos lentos, que a veces no tengamos ganas de hacer nada. Pero hay que ponernos las pilas. Se cree que después de que termine el confinamiento, que no sabemos si se va a extender más tiempo o si ahora en junio termina, pero posiblemente se extienda más, por lo que estaba escuchando. Entonces, si se extiende más, pues ya serían como unos 80 días de confinamiento o más tiempo. Entonces, van a haber personas que ya no van a tener ganas de salir a la calle, porque van a tener miedo a salir, miedo a socializar, y eso se le conoce como el síndrome de la cabaña, porque muchas personas se van a quedar ya habituadas a no salir. Entonces, eso también hay que tenerlo en mente para poder estar preparados. También estoy viendo que hay algunas personas que tienen problemas para dormir, y esto muchas veces también es consecuencia de lo que estamos viviendo. Se sugiere que los niños no estén tanto tiempo encerrados, por lo menos después de 6 semanas. O sea, hay que sacarlos, y si ustedes pueden sacarlos antes, busquen un lugar en la naturaleza en donde ellos puedan salir y que les pegue el sol. El sol es muy importante, ¿sí? Por la vitamina D. Más adelante lo vamos a mencionar, a subrayar. Ahora, les comento que el 70% de las personas se les dificulta estar solas, a la mayoría, y recargan su energía con los abrazos, con las reuniones sociales, con estar viendo a los demás. Al 70% de las personas no les gusta estar solas, pero hay un 30% que sí disfruta estar solo. O sea, qué padre, ¿verdad? Y pues hay algunos beneficios del confinamiento, porque tenemos la oportunidad, ahorita que estamos encerraditos, tenemos la oportunidad de elegir cuáles van a ser nuestras prioridades en nuestra vida. Porque mis queridos padres, mis queridos amigos, lo material se va a ir de alguna manera. ¿Y con qué es lo que nos vamos a quedar? Con nuestra vida, nuestra relación con Dios, con nuestra familia, nuestros amigos, ¿qué es lo que más importa? Entonces nos toca hacer una jerarquización para ordenar nuestra vida y ver qué es lo que le vamos a dar prioridad.
pues qué bueno que hay este confinamiento, porque hay que ver el lado positivo, porque los niveles de contaminación están bajando, la capa de ozono se está recuperando, los ríos están más limpios, tenemos la oportunidad de estar en casa con nuestros hijos y yo creo que ellos están felices de estarnos viendo, estamos mejorando nuestra alimentación, nuestra salud, los animalitos y la naturaleza están contentos porque no estamos afuera. Y ya ustedes están viendo videos donde los osos, en donde los venaditos están saliendo. Y ahorita tienes toda la oportunidad del mundo de hacer todo lo que siempre has querido hacer. Por ejemplo, a veces hemos pospuesto la tesis, el aprender otro idioma, el poder escribir, el poder pintar, hacer una manualidad. Y ahorita es el momento también de pedir perdón y tener nuestra vida en orden, porque si de alguna manera desgraciadamente nos llegara a tocar el coronavirus, tenemos que tener nuestra vida en orden y pedir perdón. Algunos de nosotros tenemos mucho tiempo que tal vez tengamos algún familiar por ahí olvidado, que no nos hemos acercado a él. Yo te pregunto, ¿cómo está la relación con tu mamá, con tu papá, con tus seres queridos? Para que si en algún momento nos llegara, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? ¿Qué dirías? ¿Qué palabras dirías? ¿Ya estás en paz contigo mismo? Pues eso es lo más importante. Ahora, creo que el confinamiento, viéndolo del lado positivo, es una oportunidad bien bonita para que hagas cosas hermosas. Por ejemplo, William Shakespeare en tiempos de confinamiento escribió grandes obras y grandes escritores y pintores han hecho cosas maravillosas en confinamiento. Así que no perdamos esta oportunidad de verla desde el punto de vista del sombrero azul, del sombrero verde, del sombrero amarillo, que son los sombreros positivos. Ahora, yo te quiero decir que estamos dentro de un conflicto cósmico en donde se está peleando el bien y el mal. Y la señora White menciona que Satanás es el originador de estas enfermedades. No es un castigo divino, no, es Satanás que está originando todo esto. Dios se lo permite hasta cierto punto, pero Dios tiene el control y no olvides esto tan importante. Y entonces Satanás es un psicólogo de muchos años. Él ha observado al ser humano y sabe por dónde llegarle, cómo atacarlo, cómo sembrarle desesperanza en su corazón, sabe cómo manipular al ser humano, sabe cómo ponerlo, cómo sacarlo de quicio. Y aquí hay algo bien importante. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la desesperanza, en donde las personas se sienten tan abatidas que se van al suicidio por una serie de situaciones que ya traen en su pasado. Y con esto del confinamiento es similar a una persona que ya tiene diabetes o hipertensión y le llegue el coronavirus y lo mata. Igualmente, una persona que ya trae una historia personal con problemas, ¿sí?, si no está preparado mentalmente, puede caer en un problema de depresión o de ansiedad más fuerte. Entonces, la señora White en el libro Mente, Carácter y Personalidad menciona que necesitamos mentes que puedan superar las dificultades y vencerlas, que sepan afrontar las situaciones difíciles. Y yo me pongo a pensar, a ver, ¿quién pudiera ser en la Biblia alguien que estuvo en una situación muy difícil? Pues Elías. Elías siempre dependió de Dios para poder resolver una situación difícil. Y no es, aquí algo bien importante, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una vez dos señores, que se les hizo una entrevista y uno era un presidente muy importante y el otro solamente fue un pintor. Y le preguntaron a uno, ¿y usted cómo fue que llegó a ser un presidente tan importante? Pues es que yo vi en mi casa cómo mi mamá y mi papá sufrieron para salir adelante
y pues a mí eso me motivó para estudiar y superarme. Oh, muy bien. Y le preguntan al hermano, ¿y usted por qué, si usted es un simple pintor? No, pues a mí las oportunidades no se me dieron, todo se me cerraron las puertas y no pude hacer nada en la vida. Entonces, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. O sea, la misma situación en ambos determinó la actitud que cada quien tuvo ante la misma situación. Y a eso nosotros le llamamos resiliencia. Resiliencia, ¿por qué? Porque hay metales que aunque los pases por fuego, conservan sus propiedades como el oro. Y entonces no todos tenemos la capacidad de poder salir adelante y de cambiar el enfoque. O sea, porque te pueden venir situaciones en la vida, fracasos, prejuicios, pérdidas, pero si tú continúas hacia arriba y hacia adelante y no te das por vencido, pues eres una persona resiliente. Muy bien. Ahora, el sufrimiento no es algo de lo que en la vida de un cristiano se va a hacer a un lado. O sea, la vida de un cristiano también tiene sufrimiento, se incluye el sufrimiento. Muchos dicen, ahora que conocí a Cristo, pues mi vida va a ser plena. Pues sí va a ser plena porque vas a estar viendo a Jesús y todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero no quiere decir eso que vas a tener un mar de rosas. En tu vida hay sufrimiento porque estamos en un mundo de sufrimiento. Pero el sufrimiento es una escuela porque te ayuda a sacar lo mejor de ti y a perfeccionar tu carácter, que finalmente es lo que vamos a llevar al cielo. Entonces, aquí está siempre a prueba nuestra fe, para así como Dios probó la fe de Abraham, que tardó mucho tiempo en darle un hijo, y a Sara también, así nuestra fe siempre está probada, pero el Señor, justo en el momento, siempre provee nuestras necesidades, y dice la hermana Juan que es una lluvia de bendiciones cuando el Señor sabe que nosotros tenemos nuestra fe puesta en Él. Yo, amigo, te sugiero que para superar estas tragedias siempre busques la ayuda divina. Yo recuerdo que cuando eso sucedió en el 2018, era un 1 de enero, y yo estaba muy feliz de la vida porque ya estaba viajando de Coatzacoalcos a Mérida. En Coatzacoalcos estaba mi padre, entonces yo ya ese día me iba a despedir de todos para irme a Mérida a regresar a la casa. Y esa noche fui al súper y cuando regresé toqué el timbre, y cuando me quise subir a mi camioneta sentí un jalón horrible en mi cabello, lo traía suelto, y un golpe en la cabeza, y un hombre que me estaba apuntando con una pistola y me dice, dame las llaves. Y yo así como que, ¿what? Y dije, por todo lo que he escuchado, dije, si yo me pongo así pues al tú por tú, pues voy a salir perdiendo. Así que amablemente le di las llaves, hice una oración, Señor, ayúdame. Y en eso mi padre abrió la puerta del portón y quiso reaccionar, pero yo le hice señas que no le dijera nada al ladrón. E inmediatamente nos metimos, hicimos una oración, y el ladrón se subió a la camioneta, mi camioneta, intentó arrancarla, pero miren, la maravilla del poder divino, el ladrón no pudo arrancar mi camioneta, no la pudo arrancar. Y ahí estuvo batallándole. Yo en eso llamé a la policía, llamé a mi hermano, llamé a todo el mundo. Así que el ladrón le empezó a dar miedo, se fue, me dejó las llaves debajo de la camioneta, y alabado sea mi Padre Celestial, no me robaron la camioneta. El Señor escucha nuestras oraciones, el Señor sabe nuestras necesidades. Hay que privilegiar la fe y la esperanza, y buscar esa fortaleza en nuestro Padre Celestial. Él habla a través de nuestra mente, por eso tenemos que dedicar tiempo para la oración. Y de alguna manera nos da esa fortaleza para enfrentar los desafíos. Y el Señor no nos quiere endebles, ni tristes, ni vulnerables.
quiere que nosotros tengamos ese control mental, que desarrollemos esas competencias personales y profesionales, que durante esta pandemia seamos creativos e innovadores, porque no estamos de vacaciones. Algunos de nosotros estamos trabajando por línea, como una servidora que trabaja por internet, y de alguna manera tenemos nuestra oficina en casa, y los que trabajan de alguna manera tienen que salir a su casa. El Señor ha prometido cuidarlos. Y yo quiero que en esta tarde tú te preguntes, no, ¿por qué me pasó esto? No, ¿para qué nos está pasando esta pandemia? ¿Para qué? Porque el Señor quiere que estemos enfocados. Y si estamos enfocados en la paz, así va a ser. La paz va a llegar a nuestro corazón. Y es importante aquí que viajemos hacia adentro. Ya hemos dicho que hay una lucha de cuerpo a cuerpo, un conflicto entre la esperanza y la incertidumbre. Y Víctor Frank, en la época de los nazis, en la época de la concentración, él hizo una serie de libros, un libro en forma muy especial que se llama El hombre en busca de sentido. Y él declara aquí que hay 3 tipos de personas, pero que ahorita voy a hablar de ellas, pero antes de hablar de los 3 tipos de personas, él dice que el sentido, que cuando tú tienes un sentido en la vida, es muy difícil que tú pierdas la esperanza. Pero el sentido de la vida va relacionado con el amor que le tienes a Dios, a la gente, a ti mismo, a lo que haces, al trabajo, y también entra el sufrimiento, porque valoras todo lo que no tenías, lo que tenías. Y entonces aquí el sufrimiento es una escuela también. Y el otro día me dice una niña que le estaba dando terapia por línea, es que mi mamá llora todos los días por el coronavirus y mi papá está, o sea, ya a punto del colapso, también pensando en el coronavirus. Bueno, eso me hace recordar los 3 tipos de personas que Víctor Frank narra en su libro de El hombre en busca de sentido. No sé si ustedes recuerdan la película de La vida es bella, en donde el Señor es tan optimista que nunca le da a conocer a su hijo la realidad, no se la pinta de manera grotesca, sino que siempre trató de darle lo mejor de él y pintarle la vida bonita. Bueno, ese es nuestro trabajo, mis queridos papás, hacer felices a nuestros hijos, no contagiarlos con el pesimismo, sino hacerlos felices. Les voy a decir por qué. La mente de un niño no tiene la capacidad que tenemos los adultos de discriminar cuando tenemos problemas. La mente del niño nada más se enfoca en una sola cosa. En cambio, el adulto sí tiene esa capacidad. Imagínense un niño que está contaminado con toda esta información. ¿Cómo está su mente? Muy difícil para poder ubicarla y para poder concentrarse en los estudios. Por lo tanto, como papitos, nosotros necesitamos pintarle la vida a nuestros hijos de la manera más bonita posible. Bueno, el otro punto es el segundo tipo de personas. Las personas que de alguna manera, dice Víctor Frank, que ya se querían morir, que perdieron la esperanza, que dejaron de comer y que se aventaban contra el alambrado para matarse. Yo creo que aquí nadie de nosotros va a querer hacer eso. Son personas que ya se dieron por vencidas. Y la tercera son las personas agresivas, que dice Víctor Frank, que eran más malas que los nazis. Los mismos judíos eran contratados para maltratar a los judíos. Yo te pregunto, ¿de qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser esa persona que es propositiva, que es entusiasta, que es creativa? Sí, porque por más mala que parezca la vida, no hay que perder la esperanza. La gente muere cuando no muere cuando deja de respirar, sino cuando pierde la esperanza. Y lo que decíamos hace un rato, Ikigai, ¿qué es Ikigai según los japoneses? Es la fortaleza, el amor que tienes hacia la vida y hacia todo lo que te sucede. Por lo tanto,
Aquí hay 3 características de una persona resiliente. Una de ellas es que al momento del trauma, de la crisis, siempre dice, yo voy a hacer esto, yo le voy a sacar ventaja a esto, yo tengo una oportunidad acá, plan A, plan B, plan C. Y puedo formular y contar mi historia de manera positiva. Si me fue mal en algo, yo a eso le puedo sacar ventaja, le puedo sacar beneficio, porque no es lo que me sucede, sino cómo reacciono ante lo que me sucede, para aumentar mi autoconfianza. ¿Cómo ven, mis queridos papitos? Y bueno, el segundo tema que vamos a tratar hoy es sobre el estrés, que todos sabemos que es una respuesta tanto física como psicológica ante la presión, y aquí nosotros vamos a ver una curva en donde comienza normal, pero luego se va hacia abajo cuando entra en estado de alarma, y luego vamos hacia arriba cuando nosotros estamos en el máximo tope de estrés. Y la mayoría de las personas que no tienen higiene mental siempre están hacia arriba, en donde su cuerpo está trabajando al 100 y pues está forzándose. ¿Estamos bien? A ver, denme chance porque como que se me trabó tantito. Entonces, esta parte es interesante porque aquí existen 2 tipos de personas, las personas A y las personas B. La persona A es una persona que se estresa rápidamente, que pierde el control, y la persona B es una persona más tranquila, más relajada. Y yo te pregunto, ¿en cuál de los 2 te quieres ubicar? Cuando nosotros estamos bajo el nivel de estrés, generalmente vamos a sentir que nuestro cuerpo está trabajando con adrenalina, cortisol, que son hormonas que alteran nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo y que hacen que todas las enfermedades psicosomáticas se vengan. Entonces, la mente y el cuerpo están estrechamente ligadas y es muy importante aquí que nosotros tengamos control en esta parte del estrés. Por lo tanto, para poder trabajar en el estrés, hay algunas recomendaciones que son importantes. Una de ellas es que tengas... Esto se trabó tantito, no sé si ustedes lo pueden ver igual que yo, se trabó un ratito, pero yo me lo sé, así que se los cuento. Ya creo que la computadora se me trabó, pero no importa, vamos a seguir. Entonces yo les decía aquí algunas recomendaciones que hay que hacer para poder controlar el estrés. Una de ellas es, número 1, tener la confianza en Dios. Número 2, dedicar de 5 a 10 minutos a la oración. No hacer eso mecánico, querido Dios, gracias por todo lo que me das, amén. No, es una oración profunda de 10 minutos para poder encontrar esa paz que necesitamos, ¿sí? Podemos poner una música suavecita, estar en una alfombra, en un lugar especial para la oración, anotar allí nuestras peticiones y nuestras respuestas para que la oración sea viva, que es muy importante, que sea viva, que sea real, porque es real la oración y trae muchos beneficios a nuestra mente. Y la tercera sería establecer una rutina, porque la rutina nos va a ayudar a regularizar también nuestro metabolismo. Es muy importante dentro de esta rutina, pues no tiene que ser exactamente con un horario, pero sí dividir el día en partes importantes para que podamos tener tiempo para desayunar, comer, cenar, hacer todas nuestras actividades de trabajo en sintonía y que el cuerpo pueda beneficiarse de esto. También es importante el ejercicio físico y salir a caminar debajo del sol, porque el sol nos da la vitamina D, que es muy importante para 2 cosas, tanto para tener nuestro sistema inmunológico y poder tener resistencia al coronavirus, porque esto es un estudio que se hizo, y el número 2, tiene relación la vitamina D con nuestro estado emocional.
Entonces, estas dos partes son muy importantes y por eso sí necesitamos nuestra dosis de sol. De preferencia en la mañana, tomar esos bañitos de sol haciendo ejercicio. El quinto punto sería el practicar un hobby, porque mencionan los expertos que practicando un hobby nosotros podemos dejar que nuestra mente se recargue y pueda estar bien en óptimas condiciones. Y entonces el hobby que ustedes gusten, manualidades, el piano, alguna actividad que puedan hacer en casa. Y por último, escuchar música. Y yo les quiero dar una técnica que es súper importante. Voy a dejar de compartir ahorita. Ay, no me deja hacer nada esta computadora. No sé si me están oyendo. ¿Me están oyendo? Bueno. Ok, bueno. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Yo quiero que por favor pongan sus manos y me las pongan aquí. Tóquense su clavícula con los dedos gorditos. ¿Ya? Cierren sus deditos. ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Me pueden ver bien? Bueno, este se llama el abrazo de la mariposa. Vamos a abrir. ¿Mandé? ¿Sí me pueden ver? Sí, ok. Ok. Abrimos los deditos. Ok. Y vamos a aletear. Y en la manera que aleteamos, como si fueran mariposas, vamos a contener, a inhalar y a contener nuestra respiración, cerrando los ojitos. Cerramos ojitos, abrimos las alas de la mariposa, contenemos y sacamos el aire y bajamos las alas de la mariposa. Nuevamente, inhalamos, abrimos las alas de la mariposa, contenemos el aire.